En la reunión anterior habíamos visto las raíces del siglo de oro y elegido dos parejas de grandes hombres que la habían producido. Uno era Recaredo, el rey visigodo que se convierte al catolicismo y crea la unidad de España, y el otro era San Isidoro de Sevilla, la figura de la cultura, que realmente imágenes muy inspiradoras para toda la época medieval, porque siempre había un gran sabio y un gran rey. Por ejemplo, Carlomagno y Alcuino, el rey Arturo y el mago Merlín en las leyendas. Bueno, el mago Merlín de los visigodos fue San Isidoro de Sevilla. Luego tomamos a San Fernando, que es el que realmente crea la semilla de la unidad de España que va a culminar ahora con los reyes católicos. Y el sabio es su hijo, Alfonso el Sabio. Cada uno tenía un proyecto legal, que eso es lo característico de la hispanidad. Son las ciencias morales y el derecho, como sucesora de Roma. Y tiene también un proyecto educativo y cultural. En el caso de Isidoro de Sevilla había hecho 5 tipos de escuelas distintas, que fueron la infraestructura que permitió después recibir toda la cultura. Y en el caso de Fernando el Católico y Alfonso el Sabio fue la creación de la Universidad de Salamanca. Eso es fundamental para que el elemento cualitativo que permite que haya una nación o un Estado-nación o un gran reino es poder educar a su propia clase dirigente. Si no hay autonomía conceptual, no hay autonomía. Se depende de dónde se forma la dirigencia. En el caso que nos toca ahora, dentro de este proyecto, la gran reina va a ser Isabel la Católica y el gran organizador y científico va a ser el cardenal de Cisneros, que podemos en este mismo esquema señalar a Alcalá de Henares, la universidad que fundan ambos, pero cuyo mejor exponente es Cervantes, es un egresado de Alcalá de Henares. Entonces vayamos nomás a nuestro tema. Había empezado nuestro drama hace 800 años, cuando España cae en poder de los musulmanes. En ese momento se salva Bizancio, que en el 710 había sido atacada por los musulmanes, pero cae España. Si hubieran caído los dos a la vez, se hubiera perdido Europa. Era una operación de pinzas gigantescas. Y ahora, 800 años después, cae Constantinopla en el 1453, pero se recupera el reino de Granada y terminan los 800 años de dominio musulmán en España. Si no, hubiera sido igual el peligro existió hasta Lepanto de una invasión, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo, frente a este resurgimiento, a esta conmoción de las naciones que parece que llegó por fin el juicio de las naciones, en el fin de los tiempos, ¿no? Con todo este drama mundial que estamos viviendo, es muy interesante ver cómo se veían esos mismos problemas en el 480, en el siglo XV al principio. Vamos a ver entonces de qué realidad partían. Hechos fundamentales del siglo XIV y de comienzos del XV. La guerra de los 100 años. ¿No? La cristiandad estaba aferrada por una guerra entre los dos principales reinos, Francia e Inglaterra, que duró más de 100 años, hasta 1453. Y eso le quitó una enorme fuerza que permitió que avancen los turcos.
la peste negra, donde murió 1/3 de Europa. Y si bien estalló un siglo antes, Europa estaba diezmada, sobre todo el Imperio Bizantino y lo que está alrededor del Mar Negro. Igual que ahora, había llegado por el camino de la seda una rata y estalló la peste negra. Pero había una cantidad de situaciones que hicieron posible que se desarrolle la peste. Una es la gran afluencia que había de gente hacia las ciudades que abandonaban el campo y que estaban hacinados, ¿no? El nacimiento de como ocurrió luego con la Revolución Industrial. El cisma de Occidente, otra desgracia, donde hubo 2 papas de 1378 a 1418 y a veces 3. ¿No? El mismo cónclave se reunió una vez y eligió a Urbano VI y después volvió a reunirse y eligió a Clemente VII. Y así llegamos al 1400, donde reina el abuelo de Isabel, Enrique III el Doliente. A Castilla lo afectaba esto en forma muy importante, porque el rey de Aragón, que era uno de los principales reinos de España, estaba del lado del cismático de Benedicto XIII, el Papa Luna, y el contestable don Álvaro de Luna, que había sido el gobernante de Castilla, también estaba en el mismo bando, Pedro de Luna. Bueno, en 1400 muere el gran poeta inglés Geoffrey Chaucer. Se produce la batalla de Angora entre turcos y mongoles y conquista las Canarias Jean de Betancourt por Castilla. Jean de Betancourt, conocido como el Navegante o el Tintorero o el Grande, fue encomendado por el Enrique III de Castilla para la conquista de las Islas Afortunadas en 1402. Esto es muy importante porque aquí se hacen como conductas arquetípicas de lo que después se hará en América, en el descubrimiento de América. Jean de Betancourt era un normando, descendiente de Guillermo el Conquistador y de Godofredo de Bouillon. Es contratado por el rey de Castilla para conquistar las Canarias y podía ser naturalmente rey de ella como un rey vasallo, subordinado al rey de Castilla. Él conquista la isla de Lanzarote, la primera, que era la más hermosa, y establece ahí una ciudad, un obispado y 3 parroquias, como un comienzo de civilización. La isla estaba poblada por bereberes o iber, parece que era la misma etnia que existía antes de los tiempos, en tiempos neolíticos, en el norte de África, que se llamaban bereberes, y en España, que se llamaban iber. La raíz es la misma, pero no se puede comprobar. De esos grupos, parientes de los íberos y de los bereberes, eran los canarios. Y los canarios pobres tenían una cultura rudimentaria y lo que hacían era proveer esclavos para los bereberes en el África, que dominaban también Granada. Y también iban de cacería algunos reinos europeos. Esto no lo podía tolerar Castilla, entonces lo mandan a Jean de Betancourt a conquistar las Canarias y a terminar con el tráfico de esclavos. Polémica que sigue hasta con Colón y siguió después en América. Pero este es un antecedente de la posición adversa. ¿Qué hace? Bueno, conquista efectivamente la primera isla, las otras no, porque había que ir Tenerife, La Palma, ¿no? La Gran Canaria, no la llega a conquistar. Vuelve y deja a
él era soltero, a rendir cuentas y deja a Martín de Betancourt y al rey de la isla que lo mantiene, el cacique sería Guardafia, al frente de la isla, pero ambos son traicionados por el segundo al mando, el que estaba más allá de Martín de Betancourt, y por el séquito del rey nativo, que todo el paganismo tiene la solución del problema económico, ha sido siempre la esclavitud, ¿no? Una solución del problema económico sin esclavos es un invento del cristianismo. Toda otra referencia termina así. Entonces, cuando vuelve, Jean de Betancourt encuentra que se había restablecido el comercio de esclavos. Y ahí decide tomar una cantidad de medidas muy importantes que serían paradigmáticas para la conquista española. La primera, lo llama al rey Guardafia y le dice: yo puse ya todos los medios políticos y esto continúa. Es decir, que tenemos que usar medios sobrenaturales. Usted se va a convertir. Segunda medida, y va a ingresar en la sociedad española por el bautismo. Martín de Betancourt iba a quedar a cargo de sus derechos, se iba a casar con la hija de Guardafia. Empieza el mestizaje para evitar que haya una casta dominante y una dominada y toda esa cuestión del racismo. Y por supuesto que hay que resolver el problema económico y no basta con prohibir la esclavitud ni con prohibir después en América la antropofagia, hay que resolverles el problema. Entonces se introduce la caña de azúcar y la vid, que después llegarán a América, son aclimatadas en las Canarias por Jean de Betancourt. Vuelve a España, luego a Roma, y va en un viaje por 15 días. El primer día va a San Pedro, asiste a la misa del Papa, el Papa lo reconoce y lo dice que se aloje en el Palacio Apostólico. El día 15, cuando terminan de hablar, quería saber todo cómo había ocurrido ahí, manda a traer unos libros, el Papa, y es el libro del registro de los reyes, a los cuales se les daba todos los sacramentos, se registraban, como todavía, y acá había que registrar un sacramental, y lo hace rey de las Canarias, lo inscribe en el rey. Jean de Betancourt vuelve a España y le cede a su rey, el rey de Castilla, por el cual había él actuado. Los reyes católicos terminan la conquista de las Canarias, la Gran Canaria, etc., ¿no? Y el apellido Martín de Betancourt pasó a ser Martínez de Betancourt, y de ahí viene la familia Martínez Zuviría, nuestro Hugo Guas, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque va a ser como constantes de la colonización española y va a ser muy registrado por los reyes católicos después, este acto ejemplar. En el año 406 muere Enrique el Doliente y empieza el largo reinado de Juan el II, que es este que está en la imagen, el padre de Isabel la Católica, que termina en el año 54, arriba dice por error 74. Y se establece un concilio ecuménico en el 409 de Pisa, que elige el tercer papa. Había dos, entonces elige uno tercero y se agrava el problema. Muere el rey de Aragón, Martín el Humano,
y es reconocido rey de Aragón el regente de Castilla, Fernando de Antequera. La corona de Aragón eran tíos del rey Juan el II, entonces durante la minoridad del rey gobernaban los infantes de Aragón, los dos tíos que eran aragoneses. En el año 1414 el Concilio de Constanza, que dura hasta el 418, elige un solo papa, Martín V, declaran cismático a Benedicto XIII y muere don Fernando de Aragón, sucediéndole su hijo Alfonso V. Hay varios reyes Alfonsos en la misma época, por lo cual es posible confundirse, ¿no? Este es un primer Alfonso, Alfonso V de Aragón, que es el que conquista Nápoles y mete todas las guerras italianas y del Vaticano, de los estados pontificios, dentro de la problemática de Castilla. Termina el gran cisma de Occidente, es una cosa favorable para la cristiandad. Los portugueses, despertados por la acción en las Canarias, con González de Zarco y Vaz Teixeira descubren Porto Santo, Antonioto Danoli las islas del Cabo Verde, Fernando Po el Golfo de Guinea, dándole su nombre, exploran el Río de Oro, Senegal, el Congo, Sierra Leona, y ahí quieren abrir el camino a las Indias y lo hacen dando la vuelta al África. En 1419 alcanza la mayoría de edad don Juan el II, entonces termina la presión de Aragón sobre la corte de Castilla. Se inventa el papel fabricado con trapo en Alemania, ya vamos camino de la imprenta. Muere Benedicto III en el 1423, a los 90 años, queda en el castillo de Peñíscola, que todavía lo muestran, y dicen que se reúnen 12 herederos de él, 12 cardenales, y siguen eligiendo el papa aragonés en secreto. Bueno. Iván de Rusia rechaza a los mongoles, nace el poeta francés François Villon, muere Juana de Arco en Rouen, nace el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el concilio de Ferrara es cerrado por la peste, fíjense que la peste ya es omnipresente, además de la crisis interna de la cristiandad, y está el importantísimo concilio de Florencia. ¿Qué ocurría en el concilio? Avanzaban los otomanos, ¿no? En 1439. Y los otomanos eran un gran peligro. Entonces el emperador romano quería, de Oriente, Juan Paleólogo, quería la unión con Roma y con el catolicismo porque no podía aguantar la embestida del Islam y sobre todo de los turcos. Los turcos habían relevado a los árabes en el comando del Islam. Y los sultanes se habían erigido en califas, es decir, jefes religiosos y emperadores al mismo tiempo. Y Constantinopla ya estaba sitiada, prácticamente estaban ocupados los Balcanes y ocupada la península de Anatolia. Entonces quiere esta reunión. Además, los reinos cristianos en época del concilio todavía seguían en guerra, la guerra de los 100 años y las guerras internas de Castilla y las guerras de Italia, y estaban con sus economías diezmadas por 100 años de calamidades, de la peste negra y toda esta cuestión. Entonces se convoca este concilio, ni bien salidos del cisma, y acá vemos los que van entrando al concilio. Esto es de Venoso Gozzoli, acá hay un especialista de arte. Está en el Palacio Medici esta representación, y son los 3 Reyes Magos.
El primero, es el Papa de la época, que lo presentan como el rey mago más anciano, y ahí lleva su ofrenda, el incienso, propio de la divinidad. Este es el emperador de Bizancio, que llega al Concilio de Florencia, Juan Paleólogo, y este es Lorenzo el Magnífico Medici. Y el concilio es en Florencia porque en Roma la situación era tan terrible que no se podía hacer ningún concilio por la guerra civil perpetua de los romanos. Estos son como detalles, pero bueno, no nos podemos demorar mucho en esto. El Papa Eugenio IV requiere los servicios de Fra Angelico, que vivía en San Marcos, en el convento de San Marcos en Florencia, para la decoración de algunos muros de la Basílica de San Pedro y otros encargos particulares. Fray Angélico había alojado en el convento de San Marcos a los grandes teólogos de Oriente que venían para el concilio, todos los cuales fueron asesinados por los turcos cuando tomaron Constantinopla. Y recibió de ahí toda la doctrina de la iluminación platónica, que revolucionaría también el arte. Él ya había conseguido que los pintores no fueran meros amanuenses, sino que pudieran estudiar teología, como fraile dominico. Y se puede decir que hizo la suma pictórica, es decir, llevó la suma teológica a la pintura, con la misma espiritualidad, pero ahora con la técnica sacral del Oriente. Y el Papa le pide una cosa verdaderamente profética, que en la capilla privada del Papa haga las historias de los santos diáconos Esteban y Lorenzo. Esteban es el primer mártir, diácono, cuando ya los apóstoles no querían ocuparse más de las cuestiones administrativas y solamente de predicar el Evangelio. Entonces designan 7 diáconos. Lorenzo era de origen español. Entonces se cumple aquí más o menos lo que había pedido la madre de los 2 primos de Cristo, la señora del Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan. Y ella le pidió, cuando creía que iba a ser un reino terrestre, Cristo, que siente un hijo a su derecha y otro a la izquierda, como digamos jefe de gabinete y ministro de Economía, ¿no? A Cristo. Y Cristo le dice, ¿podéis beber el cáliz que yo beberé? No me corresponde hacer eso, le corresponde al Padre. Pues ven, cumple eso. En el centro se sienta Pedro, en Oriente San Juan, que es el metropolitano de Oriente, de Anatolia, con capital en Éfeso en ese momento, y en Occidente Santiago, apóstol. Pero se envían estos 2 diáconos, y eso era lo que pensaba el Papa. Tenemos un problema en Oriente, que son los otomanos, y tenemos un problema en Occidente. Son 2 misiones distintas. Fíjense que San Lorenzo va a ser la figura que toma Felipe II para hacer el Escorial, San Lorenzo del Escorial. Ahí está el Beato Angélico, hace el martirio de Esteban. Acá está San Pablo teniendo la ropa de los que lo apedrean. Y acá está San Lorenzo recibiendo ¿qué? El Santo Grial, que está en Valencia, la misma copa de Melquisedec que se había utilizado en la última cena. El Papa, viendo el peligro que corría la cristiandad, se lo da a San Lorenzo para que lo lleve a España. Luego ahí está recibiendo la misión de distribuir el dinero entre los pobres. Ahí está la bolsa y ahí está repartiendo el dinero. Bueno,
Esto era más o menos dicho en forma artística, el Concilio de Florencia. Ahora vayamos a ver la parte conceptual. El resurgimiento del Islam, los árabes y los otomanos. Distinguían los siguientes problemas. Los árabes son un pueblo bíblico que tienen promesas de Dios, Ismael, y que actuará al fin de los tiempos, ¿no? Lo dice el propio Cristo cuando dice: la reina del mediodía que vino desde el fin del mundo para ver a Salomón, ¿no? Y acá hay alguien más que Salomón. Por eso yo les digo que se va a levantar al fin de los tiempos y va a acusar a este pueblo. Le da como una importancia escatológica. En cambio, los otomanos eran mongoles, y era un poco una excusa para entrar con un credo al modo de una ideología de poder y dominar Occidente. Entonces el concilio quiere entrar y le encarga a Nicolás de Cusa la criba alcoránica, un libro de ver en qué punto se puede apoyar el Islam, se puede apoyar el catolicismo para llegar a algún acuerdo con los árabes y separarlos. Cosa que hizo Lorenz de Arabia, pero políticamente, cuando sublevó a los árabes contra el imperio turco, a principios del siglo XX, si ustedes recuerdan. Pero las líneas se empezaron a tender desde acá. Después era, primero tratar de dividir eso, ¿no? Y recuperar, entrar con un diálogo teológico. Lo que responde Nicolás de Cusa es que hay que llevarlos a aceptar la Trinidad, que si aceptan la Trinidad van a aceptar todo el resto de la tradición, que el punto focal del diálogo con el Islam árabe era ese. Y había que terminar con el cisma de Oriente. Y había que evitar la guerra entre los reinos cristianos, porque eran los que producían el hambre, ¿no?, de todos los enemigos. Estaban avanzando los mongoles y los turcos sobre Europa. El problema de ciencia y fe. Ya había bastante descreimiento por el escándalo del cisma, por la peste y por todo eso. Entonces había que buscar una especie de integración del saber. Bueno, el concilio en parte triunfó. Llegó a la unión con la ortodoxia y con las iglesias de Oriente. La bula Laetamur Cheli reunificó con la iglesia ortodoxa y después otras con la iglesia armenia y con la iglesia copta de Egipto y con la iglesia siria. Había que apoyar al imperio cristiano de Oriente, pero ese apoyo no llegó. Respecto de los árabes ya lo dije. Y respecto de la desintegración de la cultura, se propone la empresa integral de la cristiandad, de la evangelización y la marcha hacia Occidente. Esa era la misión que podríamos decir de San Lorenzo, que dará como resultado de la era de los descubrimientos, que era al mismo tiempo un emprendimiento. Frente al Islam no podía haber una respuesta parcial, tenía que ser integral. Si era parcial, por más que se ganasen en la parte militar, económica, etcétera, como fue la colonización del siglo XIX, ¿no?, a principios del siglo XX no había ninguna nación islámica independiente. Sin embargo, era un desafío de una civilización ya materialista y no se podía con una potencia espiritual. Eso es lo que no se podía ver. Bueno, el concilio dijo que la respuesta tenía que ser integral, como diríamos, desde la teología hasta las flechas, o hasta las bombardas serían en esa época. Por lo tanto, el descubrimiento de América, que todavía no estaba, se iba preparando como una empresa científica, el descubrimiento, ¿no?, religiosa, la evangelización, y política, la incorporación a la cristiandad. Vamos a ver, como la vez pasada, todo esto encarnado en un gran arquetipo, que es el poeta Jorge Manrique. Nace en
en 1440, es guerrero y poeta. Miren qué interesante esto, que sea un trovador y un guerrero. Alfonso V de Aragón conquista Nápoles y entra todo el Renacimiento italiano en España. Pero había un esquema cultural de recepción, que eran las escuelas, las antiguas escuelas y Salamanca y todo eso. Podían entender el griego y el latín y todos los idiomas que se descubrían los humanistas. Gutenberg hace público su invento de imprenta. En el 1451 nace Isabel. En 1452 es decapitado don Álvaro de Luna, condestable de Castilla. En el 52 nace Leonardo de Da Vinci y cae Constantinopla. Llegamos tarde. La toman los turcos y lo que hacen es matar a todos los que habían firmado inmediatamente estaban bien asesorados la unión con... Fíjense ahora cómo se manejan las mismas categorías, ¿no es cierto? El cisma ortodoxo, el patriarca de Ucrania obedece al de Constantinopla y no al de Moscú. Bueno, sirve esto como antecedente para estudiar en profundidad, pero son nuestros problemas, siguen vigentes. Y muere don Juan el segundo, con un reinado bastante flojo y largo, y lo sucede su hijo, el hermanastro de Isabel, Enrique IV, por sobrenombre el Impotente. Aparece la Biblia de Gutenberg, muere Alfonso V de Aragón en Nápoles y nace en 1462 Juana la Beltraneja, porque había un favorito del rey que se llamaba don Beltrán de la Cueva, y como el rey tenía fama de impotente, le atribuyen la hija al privado. Se subleva la nobleza española y deponen al rey Enrique IV en Ávila y proclaman a su hermano, que es el de abajo, el inocente de 12 años, rey, que era hermano de Isabel, pero este era el varón que había. Después venía Isabel en la sucesión al trono. Alfonso pobre muere, el chico, que este es el segundo Alfonso que está ¿no? Alfonso de Castilla. Y Isabel es proclamada princesa de Asturias, es decir, heredera. Y el rey acepta eso, el rey Enrique IV, aunque desheredaba a su hija, supuesta hija, la Beltraneja. Y don Gómez Manrique asiste al pacto de los toros de Guisando. Estos toros están desde el Neolítico en España y son algo así como Stonehenge, el círculo de las piedras en Inglaterra, como remontarse a la raíz neolítica, al origen de la historia. Bueno, ahí se reúnen para acordar que sea Isabel la princesa de Asturias. Hay negociaciones por los futuros reyes católicos, Fernando y Aragón. Eligen por maestro al don Rodrigo Manrique, por gran maestre. Y empieza el reinado de Isabel y Fernando. Fallece el rey en el año 74 y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla asumen el trono de Castilla. Isabel como reina efectiva y Fernando como rey consorte. Es decir, no es rey de Castilla, sino como esposo de la reina. 5 años después, él es rey de Aragón. Fueron los primeros monarcas en ser llamados reyes de España. Isabel accede al trono después de proclamarse reina, después de la muerte de Enrique IV de Castilla. Y estalla la guerra de sucesión.
Es decir, el concilio de Florencia había pedido paz en los reinos cristianos. Los franceses, ni bien se libraron a los ingleses, se dedicaron a atacar a Italia. Y con el turco avanzando. Y los reyes católicos, que creían sinceramente eso y querían llevarlo, estaban frente a una guerra nacional e internacional, porque Fernando era rey de Aragón, era otro país, no era el reino de Castilla. Y la Beltraneja estaba casada con el rey de Portugal, que es otro Alfonso, Alfonso de Portugal, V también. Entonces invaden las tropas del rey de Portugal Castilla, de modo que lindo comienzo, una guerra civil e internacional, como fueron todas las guerras desde el Renacimiento hasta acá, que todas las guerras civiles son al mismo tiempo guerras internacionales. Bueno, Fernando hereda el trono de Aragón recién en 79, 5 años después. Y cuando muere Isabel en 1504, deja en su testamento que su heredera es su hija Juana, la madre de Carlos V, y no el rey. El rey, el marido, el padre de Juana, queda como regente en algún tiempo. Y el que verdaderamente manda en el reino es Cisneros, el cardenal arzobispo de Toledo. Eran 3, y jurista. Esto es muy importante, porque aparece un nuevo personaje en el primer Estado europeo, que es el abogado. Ahora los reyes católicos crean el primer Estado moderno. Vamos a ver qué instituciones crearon. Cuando ellos asumen, el país estaba desquiciado por el reinado de Juan el II, que era muy bueno para las artes y las humanistas. Basta nombrar al marqués de Santillana, ¿no?, a don Juan de Mena y a los Manrique, que eran grandes poetas, una familia de guerreros y trovadores, pero era un desastre la inseguridad, el bandolerismo. Habían llegado a las puertas de Granada y por la guerra interna perdieron de conquistar Granada justo en el mismo momento que caía Constantinopla, así que se postergó la recuperación del reino de Granada. Estaba en la hacienda en la ruina. Entonces la reina empieza a crear el primer Estado moderno. ¿Qué hace? Respecto de Castilla, crea un consejo, el Consejo Real, que tiene un antecedente en las Cortes de Toledo de 1480, que sería como la estructura del poder ejecutivo. De ahí se sacó un desprendimiento que fue el Consejo de Indias, ambos efectivísimos y actuaron muy bien, y le delega poderes a ese consejo. También crean uno de Aragón, pero en Aragón Fernando no pudo hacer lo que hizo Isabel, de unificar el reino de Castilla, que era el reino astur, leonés, castellano, y después Granada, sino que Fernando era rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, rey de Cerdeña, rey de Sicilia, príncipe de Cataluña, conde de Rosellón y conde de Cerdeña, y en cada uno tenían un fuero distinto. Y el Consejo de Aragón flotaba arriba de eso. Llevó bastante tiempo. Se dio mayor poder a los lugartenientes de la zona. Se instauró en los municipios el corregidor, regidor y corregidor. Hay una ciudad en Filipinas que se llama Corregidor. Creó la primera policía, que era la Santa Hermandad, o Guardia Civil, y esa policía permanente. En España existe, y acá también, el juntismo, es decir, una actitud frente a los desastres, que se reúnen los vecinos y nombran sus jefes, aceptan la capacidad
para la misión de nombrar a uno de ellos, que después los mande, y defienden su seguridad y sus cosas. Esto es una gran virtud colectiva. Eso fue la semilla de la Guardia Civil, juntas de fe y juntas de patriotismo frente a los problemas ideológicos, de herejía, etc. Bueno, la reina lo institucionalizó y creó la policía interior del reino y le dio a ellos la recaudación de los impuestos, así que era como la FIP. Y al mismo tiempo crea con Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, lo mismo que haría Roca para terminar con las guerras internas, el ejército externo. En lugar de que cada noble levante su mesnada, como era en la época del Cid, cada grande de España podía levantar un ejército. Eso fue parecido acá en la época de los caudillos, ¿no? Se logró unificar y los tercios fueron una forma de organización militar permanente ad extra. Entonces tenía ejército, tenía policía, tenía FIP. Para esos consejos que creó ejecutivos, tomó abogados, no nobles. Los nobles para la guerra y para fundar señoríos o adelantados. Pero para gobernar con Estado de Derecho, puso abogados. El mismo cardenal Cisneros era abogado y había ejercido la profesión. Entonces hubo una especie de división de poderes. La principal división era el poder religioso y el poder civil, digamos, real. El poder religioso se ocupaba del deber ser y el poder civil de lo que se puede hacer dentro de lo que se debe hacer. Del poder religioso dependía la educación, las universidades, por ejemplo, que tenían autonomía, la autonomía académica, científica que se requería. No podían entrar en las universidades de la cristiandad, eso ya era de antes. Pero el poder que ahora tiene la prensa lo tenía en la época la universidad. No pedían opinión a cualquiera, le pedían a uno que fuera científicamente sustentable. Vamos a ver un caso concreto con lo de Colón. Cómo se tomó la resolución que ningún otro reino la pudo tomar, a pesar de que Colón viajó por todas las cortes de Europa, la tomó el reino de Isabel. Aquí está este cuadro que representa la política religiosa de Isabel, que fue y Fernando y Cisneros, una prerreforma católica que evitó las guerras de religión y que evitó la ruptura con la Edad Media. Logró que una continuidad cultural. Por lo tanto, el Siglo de Oro, en lugar de presentarse como una ruptura respecto a la Edad Media, es un florecimiento de la civilización cristiana. Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, Isabel, su hija Isabel, que moriría, Fernando de Aragón, el Juan, el hijo varón, que también moriría. El gran inquisidor. Cisneros es nombrado arzobispo de Toledo y gobernó Castilla prácticamente hasta que llegó Carlos V. Y llevó adelante primero la reforma religiosa. ¿Qué ocurría? Los conventos estaban relajados, no se cumplía ninguno de los votos, ni el de castidad, ni el de pobreza, ni el de obediencia. La escolástica había decaído espantosamente, eran una cosa abstrusa de comentarios. No había interioridad religiosa, era todo una cuestión exterior
sin profundidad. Entonces, atacó estos puntos Isabel. Primero, una nueva escolástica, la renovación de la escolástica, ¿y en qué consistió? En ir a los textos originales, no comentarios de comentarios. Ir a Santo Tomás, por eso está ahí, sosteniendo el trono, directamente. Y a los padres de la Iglesia, a los clásicos. Segundo, reformar los convento por convento. Cisneros se recorría cada convento de España, primero de los franciscanos, que era su orden, y luego de los otros, corrigiéndolos y enderezando eso. Después, iniciar la interioridad religiosa, la teología mística, que se llevó al punto más alto, pero el movimiento se inicia con Isabel y Cisneros, con Santa Teresa luego y con San Juan de la Cruz, ¿no? Etcétera. La teología mística. En la parte cultural se crea una nueva universidad con los nuevos métodos, la de Alcalá de Henares. Y ahí se estudia sobre las fuentes, se hace la Biblia políglota o complutense, con el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo, en griego y en latín, de la Vulgata, y con el Nuevo Testamento en latín y en griego. El cardenal Cisneros ve la primera edición del primer volumen, eran 5 volúmenes en total, alcanza a ver el primero, pero inicia todo un movimiento de interpretación de los textos que levanta el nivel cultural de España aún más, y toda una tarea de incorporación, que diría Inés Cassagne, de discernimiento de todo, de los árabes, de los hebreos, etcétera, ¿no? Recepción y discernimiento, discernir lo que es conforme a sus principios y a su criterio científico. La unificación religiosa era en torno al catolicismo y pidió, por la misma reforma eclesiástica, en los reinos donde había guerra, por ejemplo en el de Granada y en las Canarias, el patronato. No tenían patronato para Castilla. El patronato que existió en nuestra Constitución hasta la reforma del 94 era para los lugares donde había donde tenía que intervenir en política el rey o en política religiosa, porque estaba amenazado los cristianos de ese lugar, para favorecer las misiones. Ellos podían opinar en cuanto a los obispos y dignatarios de Castilla, pero podían proponer los candidatos para América. Los primeros franciscanos que fueron a América los seleccionó el cardenal Cisneros y la reina por ese derecho de patronato. Y buscaban gente apta, no los que les sobraba, ¿no? Sino los que estaban dispuestos a sacrificarse. La política económica. La base económica durante el reinado de los reyes católicos estaba basada en la agricultura, la ganadería lanar y la exportación de materias primas en Castilla. Para defender la riqueza que suponía la lana, los reyes concedieron privilegios a la mesta con la ley de defensa de las cañadas amenazadas por los agricultores. Es decir, esta era otra función real, ser de árbitro de los conflictos sociales, pero no plantar ellos caña. Era el principio de subsidiariedad. Pedían el quinto de la minería, pero que los minerales eran del minero. Los reyes sostenían, por ejemplo, las minas, no las de oro, sino las minas de azogue y de mercurio, porque se necesitaban en la explotación minera. Y si un particular monopolizaba eso, se transformaba en el dueño de la minería. Entonces, como una carga, ese material estratégico lo distribuían ellos. Pero después tomaban el quinto de las regalías, que todavía están en nuestro derecho, en cierta forma, bastante torcida. Siempre era que la iniciativa privada vaya libre, ¿no? Y con el respaldo real. Y después, con el resultado, ahí aparecían los reyes.
Y otro gran problema para la estabilidad económica que debería estudiarse ahora, que estamos en una gran crisis y en la pandemia cayeron tantas empresas, etc. Pero históricamente, antes de esta noticia de la pandemia, la falta de continuidad de las empresas argentinas no se debía tanto a las sucesivas crisis económicas, sino a que no resuelven su problema de sucesión. ¿Por qué? Porque el papá o el dueño de la empresa compite con el hijo mayor. Esto se da así y es una cuestión cultural. Entonces la reina establece el mayorazgo, que lo anuló Vélez en el Código de la Legítima. Pero no era que era todo propiedad del mayor, era propiedad de la familia. El mayor, como eran agrícolas, era el que trabajaba la tierra, porque los menores todavía no podían trabajarla. Entonces era el administrador, pero para vender el fundo se necesitaba la reunión del Consejo de Familia. El mayor tenía la administración y debía dotar a las mujeres, porque la tierra no debía salir de la familia entendida por varones, pero a la mujer había que darle su parte en dinero. Tenía que trabajar para dotar a sus hermanas. Bueno, pero digo, ¿hasta qué punto pensaron eso? Querían formar señoríos y en las nuevas tierras por conquistar. El arte de la decisión. La vez pasada vimos el orden intelectual que salía de Isidoro de Sevilla. Y ahora veremos un ejemplo cuando analicemos el texto de Manrique, ¿no? Una introducción, la tesis, la demostración, los ejemplos y la conclusión, que es el mismo esquema para un teorema matemático, hipótesis, tesis, demostración, conclusión, o para un escrito jurídico, en la parte de la prueba. Ahora viene cómo era el arte de la decisión, nos interesa. Vamos a dar un esquema conceptual y después un caso práctico. El arte de la decisión era la virtud de la prudencia, que dispone la razón práctica para discernir siempre el bien y elegir los medios justos para realizarlo. Necesita de la razón práctica, pero también de la inspiración, que viene por el don de consejo. Es un hábito sobrenatural. Esto lo sabían hasta los paganos, ¿no? Que era necesario estar inspirado para hacer una poesía o una carta personal. No la puede hacer uno en cualquier momento, ¿no? Necesita de la inspiración. Y eso venía, las partes de la prudencia eran 5 intelectivas y 4 prácticas. ¿Recuerdan que el trono lo sostenía Santo Tomás? Primero, la memoria del pasado frente a un problema médico. Lo primero es saber la historia anterior, ponerse en presencia del ser, en presencia del enfermo, el médico, y tratar de armar la historia clínica. No sea que ordene, destroza el 10 y tenía diabetes el hombre para alimentarlo. También en el orden jurídico hay que buscar los antecedentes. Eso lo termina de organizar Felipe II, es el que inventa el expediente, pero ya diremos por qué. Era cómo podía un imbécil gobernar a un inteligente. Bueno, es interesante el tema. Presencia del ser. Segundo, inteligencia del presente. La idea del ser, tratar de entender el problema, ponerse frente al problema es uno, es la memoria. Segundo, aplicar la inteligencia. Tercero, docilidad, que es darse cuenta que uno no sabe todo y pedir consejo. Como el mismo juez, él va a decidir, pero pide la pericia médica o pide la pericia caligráfica o la que sea. Consiste en saber pedir y aceptar consejos. Luego vienen 3 etapas que hacen a la percepción o intelección del caso, pero más de orden gubernativo que puramente intelectual. La providencia, que era ordenar los medios al fin,
y proveer la consecuencia de las acciones. Con dos especies de prudencia, la regnativa, que es el imperio, ¿no? La energía que hay que poner cuando se pasa de la esencia a la forma. Para que la decisión es un corte, hay que tener como una energía o un coraje para tomar la decisión. Y la política, que es lograr la cooperación de los que van a tener que cumplir la orden. Tiene una virtud potencial adjunta que era la eubulia, que es el buen consejo, y se refiere a discernir los medios más aptos. El esquema militar, ¿no? La prueba apta, factible y aceptable, que tiene que tener una estrategia, ¿no? Es esto, es desencadenar este proceso. No se sabe, porque tampoco se sabe el juez que aprende a hacer la sentencia, pero estamos haciendo, yendo al origen de nuestra civilización. La razón es resolver por sí en caso no urgente, después de reflexión o examen. Es el momento del análisis. La especie es la económica, prudencia económica, con una virtud potencial que se llama gnome, que es la utilización de principios más altos que los comunes. Y esos principios los infunden la inspiración. Nuestros políticos no tienen más inspiración, tienen pálpito, son fulleros, ¿no? Porque no están en presencia del ser, de la realidad, aplican una ideología. Han invertido la relación ser-pensar. Por pensar o macanear, ser. Entonces se cortan, la alimentación la da la realidad, la presencia del ser. Todo deber ser surge del ser. La sagacidad, que es la prontitud para resolver en sí en caso urgente. No podemos hacer todo este camino, hay que resolver. Y bueno, tiene que acertar, ¿no? Como el artesano en su oficio. El médico pidió ya los análisis porque es un proceso infeccioso, pero no le viene, dentro de una semana va a estar cuál es. Bueno, tiene que resolver. Pongo un antibiótico de amplio espectro, si es del intestino, por ejemplo, Flagyl, que suele cubrir todo esos virus, y después cuando venga el específico, aplico el específico cuando tenga el dato. Circunspección, que es considerar todas las circunstancias y juzgar la conveniencia de cada acto. Cautela, que es ver los problemas que puede llevar al fracaso, los problemas extrínsecos. Siempre que se va a ver una decisión, va a estar la contramedida. Integración práctica, era el noveno, que era integrar todo lo demás en un solo acto. Bien, la política exterior, vamos a ver, y después iremos al caso de... La exitosa política exterior expansionista llevada a cabo por Fernando Isabel, el rey continuó la política con sus intereses puestos en el Mediterráneo y en rivalidad con Francia. Castilla estuvo orientada hacia el Atlántico y el Nuevo Mundo. La creación del primer ejército lo hizo González de Córdoba. Recuerden, matrimonio como en ello formaba parte de su política los sacramentos. Y el sacramento principal es la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad. Todos los demás se ordenan a la Eucaristía. Por ejemplo, el matrimonio, a figurarla. La unión del hombre y la mujer es la unión de Cristo con la Iglesia. Pero la Eucaristía es unión. Entonces, el matrimonio de los reyes católicos estaba destinado a ser la unión. Y esa política de Austria también, feliz por el matrimonio, se hizo con todos los casamientos pensados. También como hizo Jean de Betancourt con el rey Guardafia, el casamiento. Isabel de Aragón, la hija, se casó con Alfonso de Portugal.
y murió Alfonso. Entonces se casó con Manuel de Portugal, porque eran alianzas de Estado, querían terminar de unificar, y eso fue así porque Felipe II fue rey de Portugal, ya veremos en su momento. Consiguió unificar toda la península. Juan de Aragón con Margarita de Austria, pero murió Juan. Entonces a Juana, apodada la Loca, la casaron con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano. De ahí vendría Carlos V. María de Aragón se casó con Manuel I de Portugal al morir su hermana Isabel, y Catalina de Aragón con Arturo Tudor, y después con Enrique VIII cuando murió Tudor. Es decir, tenían pensado sobre el sacramento de la unidad unificar el cristianismo y cumplir el concilio que decía basta de guerra entre los reinos cristianos. Interna. La reconquista de Granada. Bueno, los reyes decidieron tomar lo que había frenado don Juan el II y Enrique IV y se pusieron a recuperar Granada. Tuvo varias etapas. Desde el 84 al 87 la parte occidental. Boabdil firmó un tratado con los reyes y perdió la parte occidental. Del 88 al 90 iniciaron la conquista desde otro punto, desde el reino de Murcia, que había sido recuperado por Alfonso el Sabio. Y desde el 90 al 92 se exigió a Boabdil la entrega de Granada, y esa guerra significó terminaba la reconquista. Terminaron, y lo dice en su discurso Isabel, que sería interesante verlo, pero no tenemos tiempo, ¿no? Terminan 780 años de guerra. En el cortejo que entró a la Alhambra había un desconocido marino que se llamaba Cristóbal Colón. Ya estaba desde el año 86 buscando el apoyo de la corona y se le había dicho que no. El cardenal Mendoza, que era el encargado de estudiar el asunto, junto con toda una junta de los sabios más grandes de Salamanca. La expansión por el norte de África. La conquista de Granada era una cruzada que tenía que terminar en Jerusalén, como todas las cruzadas. Porque todo eso había sido cristiano, ahí estaban la diócesis de San Agustín y San Clemente de Alejandría y todo el norte de África, y Tertuliano y San Cipriano, y la Mauritaria tingitana de Tánger había sido parte del reino visigodo que ellos reconstruían. Entonces empiezan a recuperar, y se recupera Melilla por Pedro Estopiñán, 1497, Mazalquivir en 1505, el Peñón de Vélez, Orán, Bujía, Argel, Túnez, La Goleta y Trípoli. Y ahí frenan. Ya Trípoli estaban bastante, faltaba Egipto. ¿Por qué frenan? Por el descubrimiento de América. Si América no se hubiera descubierto o no hubiera existido, el continente hispánico hubiera sido África. Esta tremenda expansión. Y el gran general fue Cisneros de toda esta recuperación del norte de África. Y al mismo tiempo, Fernando de Aragón, que tenía que ver más con lo del Mediterráneo, Isabel era más con el Atlántico, quedó enredado con las guerras con los italianos que no terminaban nunca, y ahí el mejor general, que era Gonzalo de Córdoba, estaba para atender ese problema. Conquista en Navarra también. Navarra estaba dividida y dependía mucho de la política de Francia, tanto que Enrique IV de Navarra fue el primer Borbón. Y eso hacía que perturbasen mucho y estuvieran en guerra continua con Aragón. Y esa guerra, en el fondo, venía de la guerra francesa entre el norte de Francia, los francos, y el sur de Francia, la Provenza, los albigenses, todo eso, la rebelión de los albigenses que aplastó San Luis
el ejército albigense estaba comandado por el rey de Aragón. Esos eran los gentiles de la suma contra gentiles de Santo Tomás. Eran musulmanes, pero no los de la Meca, los que estaban entre Aragón y el sur de Francia y de Italia. Por eso Santo Domingo sostiene la otra parte del trono y la Inquisición. Todos esos problemas venían de Aragón. Bueno, el rey de Francia fue excomulgado por una herejía y el rey católico le pidió permiso a Navarra para pasar a hacerle la guerra al rey de Francia. Y los de Navarra se negaron, entonces ocupó Navarra y terminó rápido la guerra. Pamplona cayó en 3 días y en 1 año habían tomado todo, pero la mitad, el reino de Navarra estaba dividido y la mitad quería que viniera el rey de Aragón. Así que ahí unieron Navarra. Y la expansión por el Mediterráneo, voy a ser muy breve para ir. Era todo en torno al gobierno de Nápoles, que terminó en manos españolas, y al problema del papado, que pedía auxilio porque se le venían encima a los franceses. Entonces iban a defender al Papa. Hubo varias guerras en Italia y terminaron cuando se terminó con Francia, con la batalla de San Quintín. Mientras tanto siempre hubo perturbación, pero distrajo los mejores generales, Gonzalo de Córdoba, y del norte de África, que era la tendencia natural de ir recuperando los reinos de la cristiandad, y quitó esfuerzo para otras empresas. Las Canarias, bueno, ya hemos hablado, terminan de conquistar todas las Canarias. Tenerife en 1496. La expansión por América, que será el tema de la próxima exposición, ¿no es cierto? Porque es el fruto del siglo de oro. Principal es crear un nuevo mundo, el nuevo mundo. Ahora vamos a hablar un poco de algo interesante, que es cómo se tomó la decisión de descubrir América. Ya habían llegado a la India dando vuelta por África los portugueses. Si bien la primera expedición fue la de Jean de Betancourt hasta las Canarias, después ellos fueron y llegaron a la India, efectivamente. Los turcos habían cortado toda comunicación, así que había que utilizar lo de los portugueses. El señor Conol tenía un plan para ir, y hablaba de las Indias, para ir por Occidente, no dando la vuelta por África. Y llevaba una cantidad de mapas y hablaban de la India, y eran 4 Indias, de lo cual se dio cuenta la reina, pero hablaban como si fuera una sola. La India que conquistó Alejandro Magno, del Indo, del Ganges y del Brahmaputra, la gran India, que fue donde se hizo después el Imperio Británico, el Imperio de la India. La India que se llama Indochina, pero cuya primera parte del nombre es Indochina. La India que es Indonesia y las Indias occidentales, y se hablaba de todo como si fuera lo mismo, y en el medio estaba el Pacífico y el Índico. Entonces venía con esas informaciones y unos mapas de que ahí había una tierra, etcétera, robados al rey de Portugal. Y viene toda esta fábula que los sabios de la época se equivocaron y le dijeron que el mundo era plano y que se iba a caer del mar, etcétera. Estaba la redondez de la Tierra y el cuadrante terrestre estaba conocido desde la época de los griegos. Incluso al principio de la Suma, Santo Tomás dice que el mundo es redondo y que se puede comprobar eso científicamente, porque cuando uno ve venir un barco, ve primero el mástil, a pesar de que es lo más chico, y después el casco. Y eso es porque va remontando la curva, aparece primero el mástil. Entonces de eso sacaban que era redondo el mundo.
Lo que le dicen los sabios de Salamanca, y la reina no le podía mostrar todos los mapas de Colón, porque puede ser que sean robados por el señor Colón al rey de Portugal, que andaba en la pista también, es que el estudio de factibilidad. Seguían todos estos pasos. ¿Cómo se paga esto? El presupuesto que habían pedido era 2 millones de maravedíes. Y los sabios de Salamanca calculan eso y dicen, sí, el mundo es redondo, sí, por supuesto, ya lo sabemos, la criba de Eratóstenes, está todo medido y calculado. Pero no va a llegar a Japón ahí, es mucho más lejos Japón, y tenían razón, porque le faltaba todo el Pacífico al señor Colón. Pero la reina se da cuenta y dice, estas 4 Indias, ¿no? Ahí hay algo, aunque no sea Japón. Y el objeto era la cruzada, era llegar al Gran Khan y hacer una alianza con el Gran Khan, como lo había hecho Marco Polo, para sacar la presión turca de encima de Occidente. ¿No? Una cosa vieja, el eje Washington-Pekín y el eje París-Moscú, bueno, que oímos hablar tantas veces. Querían establecer el eje, digamos, Castilla, Cambaluc, que era la capital del Gran Khan, y llegar a Zipango. Entonces ella resuelve, pero faltaba pedir el dinero, y el poder económico era un poder distinto, no era de los reyes, estaba pensado, así que había división de poderes, estaba el poder eclesiástico, el deber ser, estaba el poder político, lo que se puede hacer, la guerra, la justicia y el arbitraje en las guerras internas, y estaba el poder económico, que eran los gremios, que estaban representados en las cortes, y que la reina los dejaba llegar no a través de las noblezas locales, porque los tenían capturados para ellos. Entonces, al recaudar los impuestos por la Guardia Civil, por la Santa Hermandad se llamaban eso, tenía una independencia de recursos, pero igual tenía que pedirle a ellos nuevos aportes. Y los gremios le dijeron que no. No, Su Majestad, la guerra con Portugal, la guerra con Granada, las guerras de don Fernando el Católico, ahora esto, y Salamanca dice que no está Japón ahí, ¿no? Que le falta un cuadrante terrestre, no pagamos eso. De ahí viene que la reina tuvo que empeñar sus joyas, ¿no? O de entregar sus propias joyas. Que no fue tan así como dice pero la discusión fue esa porque estamos viendo la división de poder. Y eso también existió en la Argentina hasta la Constitución del 53. Lo digo siempre tratando de sacar una conclusión para nosotros. ¿Dónde está eso? En el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, que lo aprueba la Constituyente junto con la Constitución, está que el poder económico es distinto y lo forma un consejo. No solo el Banco Central, que no tenía, el poder económico, que era corporativo. Después, Urquiza, por presión de Alberdi, no de Vélez, por presión de Alberdi, deroga la ley que había aprobado el Congreso, pero sigue vigente porque fue aprobado por una constituyente. Eso que aprobó la constituyente del 53 también lo aprobó. Habría que estudiar ese antecedente, ¿no? De cierta autonomía económica, no soberanía ni independencia, pero el respeto a la organización económico-social, que siempre están hablando de hacer un consejo económico-social y nunca terminan así, ¿no? De reunirlo, ya estaba previsto, y era la forma de por qué la reina podía tener la prudencia política, que era captar la benevolencia de los vasallos, no la del imperio reinativo. Eso se lo guardaba para los enemigos de España.
Política lingüística. La reina continúa este trabajo que había empezado con San Isidoro cuando no había castellano, sino solamente latín, pero ya se habían hecho las gramáticas, las retóricas, etcétera, que dieron por resultado el latín vulgar bien enseñado, y de ahí salió el castellano. Lo fundamental de esto es la exigencia de la verdad que tiene la lengua española, es decir, la salud mental que significaba en ese momento conectar con la realidad y superar la ideología, ¿no? Todo deber ser depende del ser, la realidad es más que la idea, que la ideología. El ideólogo se lleva por delante la realidad. Esa exigencia de verdad está, por ejemplo, la lengua tiene un carácter eminentemente testimonial. Por ejemplo, el mismo Quijote, que es la obra máxima de la literatura castellana, tiene como objeto la crónica de las hazañas caballerescas y dice el Quijote: la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en cuanto verdad. La gramática de Nebrija aparece con la finalidad de consolidar la estructura del habla que ya poseía como posibilidad de expresión. Nebrija escribe la gramática con el propósito inmediato de preservar a la lengua de una posible desvirtuación y de fijar los límites de un correcto empleo. Y define a la gramática como ciencia de la recta expresión y de la escritura, recogida del uso de los hombres más doctos y autoridades. Vamos a decir alguna parte más porque es la herramienta central de la política cultural, el lenguaje. Este afán de rectitud está presente en cada una de las partes de la gramática. La etimología o verdad de las palabras, así se llamaba el libro de Isidoro, que era una enciclopedia. O sea, la preocupación fundamental por la semántica, que es una preocupación española anterior a la existencia de la lengua castellana misma, y está presente en las etimologías de San Isidoro, la primera enciclopedia de la humanidad. La sintaxis, que es ayuntamiento en el orden de las partes de la oración, y se llama frasis si no hay desorden y solecismo si lo hay. La prosodia o recta entonación, la ortografía o recta escritura. Los otros propósitos de Nebrija están indicados en el prólogo a la gramática dedicado a la reina Isabel, y dice: dejar constancia escrita de las virtudes de la lengua, porque ya está tan en la cumbre que más se puede temer que descienda que esperar su vida. Para aprender más fácil el latín, donde estaba toda la ciencia, como ahora el inglés. Y como instrumento de unión entre los pueblos, porque la lengua siempre fue compañera del imperio, es decir, era una lengua para unir muchas lenguas, no era una lengua más. La política lingüística en Hispanoamérica. Esto es fundamental para ver cómo juega esta declaración de principios que vimos antes. Cuando se reúnen dos culturas, o se encuentran, existe un problema, que la más débil en términos relativos sea absorbida por la mayor. Entonces se habla de genocidio cultural. O que la mayor la mantenga apartada para preservarla. Entonces se habla de apartheid. No hay arreglo. O estamos entre el genocidio o el apartheid. Porque estamos tratando simplonamente una cosa que es compleja. Tiene que tener dos dimensiones, la política lingüística. Y era una civilización con la que se iban a encontrar, se puede fundar en el mito, que es prelógico y prerracional, en la razón, como la romana, la griega y la occidental, o en el misterio, como la católica, la judía y la musulmana. ¿Qué diferencia entre misterio y mito? El mito es prerracional, el misterio es después de la razón. Entonces,
¿Qué hacían los reyes católicos? Si se encontraban con los guaraníes o los aztecas o los quichuas, lo primero que hacían era darle alfabeto, porque eran culturas míticas. Entonces, con el esfuerzo de tener un alfabeto en su propio idioma, el náhuatl, por ejemplo, para el azteca, entraban en el uso de razón, como nosotros a los 6 años, ¿no? Cuando tiene uso de razón se le enseña el alfabeto. Es un esfuerzo de abstracción que hace pegar el salto cualitativo. Y una vez que se dio ese paso y se enriqueció esa lengua, los misioneros hicieron los diccionarios y la gramática de guaraní. Los guaraníes tuvieron gramática 100 años antes que los ingleses. Le daban la lengua española también para que pudieran participar de una cultura mundial, una lengua para unir muchas lenguas. ¿No es cierto? El Concilio de Lima, que equivale a los concilios de Toledo que organizaron el Imperio Visigodo, decía lo mismo. Debe enseñarse a cada uno su lengua. Y San Francisco Solano dice que en Santiago del Estero había 17 idiomas, sin contar los dialectos distintos. La realidad de América era de las Indias Occidentales, que era el nombre oficial, era una realidad fragmentada. Entonces, desarrollo de la propia cultura, por ejemplo, el guaraní tenía un módulo de 3, que significa que tenía palabras, tenía frases y tenía oraciones. No tenía suboraciones. Las suboraciones se las ponen los jesuitas para poder desarrollar más el lenguaje. Y así tomaban esas culturas y desde el idioma las enriquecían. A los zonas no se les podía, había que tenerlos en un apartheid científico porque sabían contar hasta 2. Entonces, ¿cómo les iban a enseñar matemática? Las tribus de la Patagonia tenían un solo verbo, ser, y 300 palabras. Eran en el paleolítico, no en el neolítico como los incas o los aztecas. Entonces esto es la política lingüística de los reyes, que estaba establecida un mes antes de que Colón llegue a América. Bueno, ahora vamos a ir directamente al texto, ¿ya es? No, ya voy a la poesía. Bueno, ya es hora, sí. Bueno, disculpen por la longitud. Vamos a ir al texto. Que son las coplas de Manrique a la muerte de su padre. Toma el tópico, no vamos a escuchar la música para ir más rápido, pero es el tema de la muerte, tomado como metafísico, pero para él era la trascendencia. Lo había tomado François Villon y era muy común después de la peste negra, por la gran cantidad de cadáveres que había por todas partes, ¿no? En París hubo lobos hasta el siglo XV. Se cerraban los postigos, la gente se moría de frío y se acumulaban, un tercio de la población muerta, se acumulaban los cadáveres en el cementerio, etcétera, los osarios. Era algo espantoso. Bueno, y la cuestión es que en el cementerio de Santos Inocentes después se pinta la danza macabra, que es que la muerte invita a toda la sociedad uno por uno a bailar, ¿no? Y va siguiendo la jerarquía desde el Papa hasta el último labrador y desde el emperador hasta el último soldado. El tema, había 15 temas que eran la metafísica de la época, que no lo podemos explicar, pero tal vez la próxima vez, ¿no? Existe un mundo sobrenatural, existe un mundo creado, el sueño es poner la atención en este mundo. Ese tema
lo venían meditando desde Scipión el africano, el sueño de Scipión, que era la inmortalidad del alma, pero Manrique lo toma al tema del sueño, y también Calderón, La vida es sueño, que es la obra máxima de la literatura española, del teatro. El hombre como imagen de Dios, el espejo, el tiempo que huye, la vida como un río, el valor simbólico de los elementos, de la tierra, del mar, del aire y del fuego, el hombre como peregrino al otro mundo, la muerte como igualadora y justiciera, la vanidad de vanidades que sale de Salomón, de Contemptum Mundi, de Inocencio III, que es el desprecio de las glorias del mundo, como mentirosas, de los bienes mentirosos de Boecio, la riqueza, el poder y la fuerza y la belleza que se pierden, de las tres vidas, la terrestre, la de la fama y la eterna, y el ubi sunt, que significa en latín ¿dónde están?, ¿no? ¿Dónde están los que no están? Lo más famoso de la literatura francesa es la balada a las damas de antaño de François Villon. Pongo la versión francesa y la traducción esta de la Nidia Lamarque, y adaptada un poco por mí. Se refiere a las damas de antaño, ¿dónde se fueron? Decidme dónde está, en qué país, Flora la bella romana, Archipiada o bien Taís, quien fuera su prima hermana, pero Nieves de antaño, ¿dónde están? Archipiada es Alcibíades, que como era hermoso creían que era una mujer, y Taís era el conocimiento de la Edad Media sobre el mundo antiguo, era la célebre pecadora de Alejandría. Eco, que habla cuando hacen ruido sobre un río o se mete dentro de una cueva, y hubo belleza más que humana, pero Nieves de antaño, ¿dónde están? ¿Dónde está la muy sabia Eloísa, por quien fue castrado y luego monje en San Dionisio Pedro Abelardo? ¿Dónde está la reina que echó a Buridán en un saco al Sena? Pero Nieves de antaño, ¿dónde están? La reina la iban a descubrir con su amante, entonces lo cortó en pedazos y lo tiró al Sena y terminó con la prueba. ¿No? Dice, ¿dónde está la reina que echó a Buridán en un saco al Sena? Pero Nieve de antaño, ¿dónde están? La reina blanca como un lirio que cantaba con voz lejana. Berta, la del gran pie, era la madre de Carlomagno. Y como querían medidas importantes, le tomaron el pie para medir los pies, que era una medida del mundo antiguo. Beatriz, Alice y Arembullis, dueña del Maine. La buena lorenesa Juana, que el inglés quemara en Rouen. ¿Dónde están, virgen soberana? Pero Nieves de antaño, ¿dónde están? Príncipe, no inquieras esta semana, ni este año, ¿dónde están? Que este refrán no se os olvide. Nieves de antaño, ¿dónde están? Las coplas de Manrique a su padre, por la muerte de su padre, toman esta tradición medieval y no son en absoluto originales por el tema, porque se trata de no romper la tradición, sino de aceptarla, pero son absolutamente novedosas en la forma. La originalidad artística está en su forma. Vamos a ver entonces las partes de la organización del texto, el exordio, pasé rápido todo el análisis detallado, la tesis, la argumentación, el ejemplo. Él va poniendo todas estas tesis que leí rápidamente, pero en una forma fluida, extraordinaria. Es un tratado de metafísica, dice Antonio Machado. Y al mismo tiempo, en los ejemplos, sigue la jerarquía desde los papas, emperadores y prelados hasta un hombre concreto, que es el Cid Campeador en esta época, que era su padre, don Rodrigo, el gran maestre de la Orden de Santiago. Y aparecen personajes. Uno es la muerte, que los invita a bailar a todos. Otro es la fortuna, que íbamos a escuchar Carmina Burana, pero no hay tiempo. La danza macabra de Saint-Saëns,
¿no? Que bailan eso, y el sorpresivo final. Bueno, empecemos. Recuerde el alma dormida, acá está el tema del sueño. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Aquí son octosílabos y cada 3 versos tetrasílabos, 4, y con eso logra el ritmo de la danza macabra, ¿no? En el tercer verso se inclina la rodilla y vuelve a girar. Pues si vemos lo presente como en un punto cesido y acabado, juzgaremos sabiamente y daremos lo non venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que le espera, más que duró lo que vio, pues todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven de sus manos y los ricos, ¿no? El mar es el morir, el valor simbólico de los elementos, es el símbolo del mundo mundano, ¿no? El enemigo, la muerte. Ahora viene la incorporación de la tradición cristiana y desechar la pagana, que estaba aceptándose en toda Europa. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Invoca a Cristo y rechaza a los paganos, pero ese Cristo que invoca va a aparecer al fin. Este mundo es el camino, otro tópico, el homo viator, ¿no? El hombre peregrino. Para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple sin tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue si usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar a aquel que atendemos. Aún aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo descendió, y al nacer acá entre nos y morir en este suelo, do murió. Ahora viene la argumentación, el tiempo, ahí está, medieval. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aún primero que miramos las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas por su calidad de los más altos estados desfallecen. Acá aparece la corte de la muerte, también personificada, la fortuna, o fortuna, velut luna, eran dioses paganos, ¿no? Mater admirabilis, que dicen las Carmina Murana. Y la edad, el tiempo, el olvido, que es enemigo del amor y hermano de la muerte. Decidme la hermosura, la gentil frescura de la tez y de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de Senectú. El arrabal era lo que estaba fuera de las murallas, es decir, la parte de la ciudad no defendida. La Senectú la presenta como un arrabal. Todo es una simbología de caballeresca y de guerreros. Acá está la diosa de la fortuna con su rueda presurosa, ¿no? Que sube y precipita. Pues la sangre de los godos y el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida, unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros por no tener, con oficios no debidos se mantienen. Los estados y riqueza no nos dejen a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza porque son una señora que se muda, que bienes son de fortuna, que revuelven con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable ni queda en una cosa. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la huesa, hasta la fosa es,
con su dueño. Por eso no nos engañen, porque la vida se va a prisa, como el sueño, otro tema, el sueño. Los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, y los tormentos de allá, que por ello esperamos, eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando en nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Está tomado de la cacería, ¿no? Había corredores en forma de embudo y venía una batida con tambores, etcétera, que los ciervos iban tocando y producían una estampida de animales por ese corredor que se iba estrellando. Y al final del corredor había como un círculo y ahí esperaban los caballeros con ballestas, con picas, con espadas, ¿no? Y era un entrenamiento para la guerra y les venían encima los jabalíes, los ciervos, todo. Ahora, cuando los animales corrían a rienda suelta sin parar, y a veces algún humano que estaba despistado y que lo agarraba a la corrida, cuando querían dar vuelta no hay lugar. Entonces él dice, lo voy a leer: los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos. No mirando en nuestro daño corremos a rienda suelta, sin parar, y cuando vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar. Y si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa, corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa, angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos a toda hora y tan presta en componer la cautiva, dejándonos la señora descompuesta. La cautiva, o sea, la esclava, es la cara física y la señora es el alma, ¿no? Y ahora viene la peroratio, los ejemplos, que es el ubi sunt, la maquinaria del ubi sunt, de dónde están, que empieza toda la jerarquía. No hay una prioridad cronológica, sino jerárquica, ¿no? Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, en casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas, emperadores y prelados así se los lleva a la muerte, personificada y con mayúscula, ¿no? Como a pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. Esto era el conocimiento que tenía la Edad Media y ya el Renacimiento, ¿no? De los griegos no sabían mucho, pero de los romanos sí. No curemos de saber de aquel siglo pasado que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Ahí está la muerte, que lo viene a buscar al Papa. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? 2 coplas para el rey Don Juan. Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? ¿Qué fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimera? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar y las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Chapadaces bordadas en oro y plata. Pues el otro su heredero, este es Enrique IV el impotente. Don Enrique, qué poderes alcanzaba, cuán blando y cuán halaguero el mundo con sus placeres se le daba. Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró, que habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques, las monedas irreales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocío de los prados? El rocío del prado, que cuando el sol está en el cenit desaparece, la verdura es el verdor de las eras, ¿no? Que se va en el otoño.
Pues hermano el inocente, que en su vida sucesor lo hicieron, qué corte tan excelente tuvo y cuán gran señor le siguieron. Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua. Oh juicio divinal, cuando más ardía el fuego, echaste agua. Por aquel gran condestable, maestre que conocimos, tan privado, no cumples que de él se hable, mas solo como lo vimos, degollado, los infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros, qué fueron sino pesares al dejar? Y los otros dos hermanos, don Juan Beltrán de la Cueva y el marqués de Villena, el papá de la Beltraneja, ¿no? Maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos tuvieron tan sujetos a sus leyes, aquella prosperidad que tan alto fue subida y ensalzada, que fue sino claridad, que cuando más encendida fue matada. Y ahora viene la lucha contra el arsenal medieval y contra el ejército pleno. Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes, di muerte donde los escondes y traspones. Y las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú cruda te ensañas, con tu fuerza los aterras, los tiras a la tierra y deshace. Las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables y los muros y baluartes y barreras, la cava honda y chapada es el foso, con chapas, o cualquier otro reparo, ¿qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Y ahora llega don Rodrigo, y ya terminamos. Aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente, va más despacio. A la muerte no le va a llevar una copla como liquidar al arsenal del rey don Juan. Ahora don Rodrigo va a ser exigente, va a hacer más estrofas y se termina la danza. Esto se llama senequismo, ya lo habíamos visto, que viene de Séneca, la cualidad del hispánico de recibir a la muerte de pie y pegarle una frenada. Ya vamos a ver. Aquel de buenos abrigos, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente, sus hechos grandes y claros no cumple que los alabe, pues los vieron. Ni los quiero hacer caros, por todo el mundo sabe cuáles fueron. Y acá viene el elogio y vienen las virtudes. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos la formación de la nobleza visigoda que dio el Cid. Ahora la vamos a ver encarnadas en este ejemplo también. Amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de forzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, qué benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, qué león. Y acá viene toda la pompa cultista, como diciendo, nosotros sabemos bien la historia de los griegos y los romanos, señores humanistas, y por eso no rompemos nuestra tradición. Y acá viene, ¿no? Esto puede ser un poco pedante, ¿no? Pero están todas las virtudes de un señor puestas con un ejemplo de la historia. En ventura Octaviano, Julio César en vencer y en batallar, en virtud del africano, Aníbal en el saber y trabajar, en bondad un Trajano, Tito en liberalidad, con alegría, en su brazo Aureliano, Marco Tulio en la verdad que prometía, Antonino Pío en clemencia, Marco Aurelio en la igualdad del semblante, Adriano en la elocuencia, Teodosio en la humanidad y buen talante, Aurelio Alejandro fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe y Camilo en el gran amor de su tierra. No dejó grandes tesoros, está criticando a la burguesía, ¿no? Ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando su fortaleza y sus villas. Y en las lides que venció, cuántos moros y caballos se perdieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Ganó su lugar peleando.
pues su honra y estado, en otros tiempos pasados, como se hubo, quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Y después que hechos famosos hizo en esta misma guerra que hacía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Estas sus viejas historias que con su brazo pintó en juventud, con otras nuevas victorias ahora las renovó en senectud. Por su grande habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad y la gran caballería de la espada. Y sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerza de sus manos las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal y en Castilla, quien siguió su partido. Había ganado la guerra el rey de Portugal por lo de la Beltraneja. Un gran maestre era como un comandante del ejército en ese momento. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta. La muerte, nombrada al principio, ahora aparece y habla, pero no solo la muerte, diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago, y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud por sufrir esta afrenta que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa aquí dejáis. Son las tres vidas: la vida común, la vida de la fama, que no es eterna, y la vida eterna. Y le dice: no se haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama aquí dejáis. Y aunque esta vida de honor no es eternal ni verdadera, pero con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable donde moran los pecados infernales, mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, y los caballeros famosos con trabajos y aficiones contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos, y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis. La muerte, el ángel exterminador, le dice que va a la vida eterna, pero él la frena y la corre, y aparece otra imagen al final. Esto es el senequismo, ¿no? Hasta el Don Juan recibe a la muerte de pie y le da la mano. No tengamos tiempo ya, habla el maestre ahora, breve como un militar. En esta vida mezquina por tal modo, mi voluntad está conforme a la divina para todo, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer el hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Y él la corre y se dirige a Dios, que aparece ahí en la imagen, a Cristo, en una oración. Tú, que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú, que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona. Así, epílogo. Con tal entender todos los sentidos humanos conservados, cercado de su mujer, de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la dio en el cielo en su gloria, y aunque esta vida perdió, dejónos alto consuelo su memoria.
el tema de las tres vidas, ¿no? El alma para Dios, muerte aquí, y para sus herederos les deja la memoria, la fama. Muchas gracias.